Muy buenos días, Iglesia Cristiana Emanuel. Les saludamos desde el recinto de la iglesia y hoy queremos, en el nombre del Señor, dirigirnos a ustedes para traer esta palabra que el Señor quiere que nosotros tengamos en el corazón. Y queremos iniciar con este texto de la Biblia que está en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 10 al 20, y dice así la palabra del Señor: Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seráis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Amados hermanos, este día queremos hablar acerca de lo que hoy Dios quiere llamarnos la atención, y queremos decir, convencidos de parte de Dios, que esto que está sucediendo en el mundo entero es algo que tiene un propósito muy claro para la vida de la iglesia y para la vida de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque con esto que está sucediendo es una clara evidencia de que Jesús está próximo a regresar por su pueblo. Pero también es una evidencia de que este mundo pronto dejará de existir y vendrá, como dice la palabra de Dios, lo eterno. Vendrá lo que verdaderamente va a permanecer. Ahora bien, basándonos en lo que Dios nos dice a través del profeta Isaías en esta porción de la Escritura, vemos que es evidente que en este tiempo, en los días que estamos viviendo, la humanidad está viviendo una terrible descomposición social, como la que se vivió en el tiempo de Noé y como la que se vivió en el tiempo de Sodoma y de Gomorra. Ahora bien, esto es el resultado de lo que está sucediendo hoy, de que lo que se está viviendo es una total injusticia que prevalece en la humanidad.
La razón por la cual se vive esto es porque se ha perdido mucho de lo que, basado en la palabra de Dios y en la verdad de Dios, se puede vivir en los corazones. Y en este caso, se ha perdido en las familias, se ha perdido en la sociedad los valores, los principios, se ha perdido la sensibilidad hacia los demás, la sensibilidad en la propia familia, y esto ha llevado a que la verdad sea cambiada por la mentira. Esto es lo que ha traído un debacle, ha traído un caos que como fruto hemos visto cómo la humanidad se debate en todas las maldades, pero también en todo el dolor que se está viviendo. Ahora bien, vemos que el Señor nos habla en su palabra, en el libro de Isaías, capítulo 59, versos 12 al 15, nos da un panorama de lo que, como si fuera una radiografía o un perfil, como se dice en la psicología, de qué es lo que hay en los corazones en este tiempo. Este tiempo que, como dice la Biblia, son como los tiempos de Noé y los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia en Isaías 59, del 12 al 15, pues nuestros pecados se han acumulado delante de Dios y testifican en contra de nosotros. Así es, sabemos muy bien lo pecadores que somos. Sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor y también le hemos negado. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. Nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal. Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo aquel que abandona la maldad. Y el Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte y sostenido por su propia justicia. Amén. Encontramos en esta porción de la Escritura lo que realmente hoy está llevando a la humanidad al caos, y es que la verdad se ha cambiado por la mentira. Y cuando esto sucede, lo correcto se invierte y ahora las gentes están viviendo bajo una mentira. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, nosotros nos movemos en medio de este mundo en el cual nos ha tocado vivir, y que, por decirlo así, este tiempo es el más peligroso, no por la pandemia, quizá, no por los terremotos, no porque nos vayamos a morir, sino porque las personas han perdido el rumbo. Y la iglesia en mucho ha sido influenciada en las vidas, en sus familias, en los trabajos, por esta corriente que el mundo está viviendo en este tiempo. Por lo que podemos decir, y podemos decir con toda verdad, que esto que está sucediendo es un llamado de Dios para que nosotros podamos ver con toda claridad que necesitamos en este tiempo hacer cosas diferentes a las que veníamos haciendo.
Necesitamos un cambio, necesitamos una forma distinta de ver las cosas, una forma distinta en cómo veníamos comportándonos en nuestra manera de caminar en el Evangelio. ¿Por qué razón? Bueno, porque si esta pandemia se termina pronto, va a suceder algo triste en la vida de las personas si no hay un cambio radical en el corazón. Miremos lo que dice Lucas capítulo 16, verso 31. Esta palabra que el Señor dice nos da la clara idea de que si nuestro fundamento no es la palabra de Dios, si nuestra vida no está fundada en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, nada va a cambiar. Dice la palabra del Señor de esta manera: mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este versículo, que no es, es una parte de lo que el Señor nos está revelando aquí, de lo que sucedió con Lázaro y el rico. Cuando llega esta persona allá al infierno, le dice que su familia que está allá en la tierra todavía vivo, si alguien va de entre los muertos y le dice que el infierno es real o le dice que el cielo es real, entonces se van a convencer. Y Dios, por medio de su palabra, nos dice que eso no sucede en el corazón. ¿Por qué razón? Porque si no le creemos a la palabra, si no creemos a lo que Dios ya ha dicho, un milagro, una sanidad, no va a convencer el corazón. Por lo cual, esto es bien fundamental para la iglesia hoy en día, porque nosotros somos los primeros que tenemos que ir por delante dando testimonio de que nuestra vida está fundamentada en la palabra de Dios. Y que, como dice la misma palabra de Dios, el cielo va a pasar, todo esto que ven nuestros ojos va a pasar, se va a terminar, pero lo que va a permanecer es la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos encontrar que en este tiempo nosotros necesitamos dar testimonio con mucho más fuerza para que nuestra vida pueda ser de influencia en las personas. Por lo que lo primero que debemos hacer como iglesia y lo primero que debemos de tomar la decisión de hacer es que no debemos nosotros hacer lo que el mundo hace. En otras palabras, no debemos comportarnos como el mundo se comporta. La palabra de Dios es clara y dice que nosotros, en lugar de adaptarnos al mundo, debemos transformar nuestra vida por medio de la renovación de nuestro entendimiento, o sea, por medio de la palabra de Dios. Así que este verso nos da a entender que si nosotros no nos fundamos en la roca, como dice el Señor Jesucristo en los evangelios, nuestra vida va a estar en un territorio peligroso. Ahora bien, veamos que el primer llamado, pues, que el Señor hace en este día es que nosotros no debemos de comportarnos de la manera que se comporta el mundo. Y muchas veces el mundo dice, ahora mismo está sucediendo, ¿no? Nada más alguien dice por ahí, el gobierno te va a dar dinero, alguien te va a repartir algo, y todo mundo dice que tiene la necesidad de esos recursos. Y puede ser que sí,
Pero una cosa es importante. Nosotros no podemos fincar nuestra confianza en lo que el hombre pueda ayudarnos. Ciertamente la autoridad está puesta por Dios, pero nuestra confianza debe ser en el Señor. Y por eso es que en esta porción que acabamos de leer en Isaías capítulo 1, en el verso 10, el Señor dice: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué el Señor se dirige de esta manera al pueblo de Israel? Porque en ese tiempo y ahora mismo en nuestro tiempo, muchas veces, tristemente, tanto el comportamiento del cristiano como el comportamiento del que es del mundo son similares, son parecidos. Y yo creo que esto que está sucediendo ha traído de manifiesto de que nosotros debemos entender que la decisión más importante que debemos de tomar es cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra manera en cómo veníamos caminando en el Señor y hacerlo de una forma que verdaderamente el mundo sea impactado. Porque en realidad no sabemos lo que va a suceder más adelante con las diferentes situaciones que vengan. Pero una cosa sí es cierta para el cristiano. La Biblia dice que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, nosotros debemos ocuparnos totalmente en el llamamiento que el Señor nos ha hecho. Es por eso que el Señor nos dice en su palabra que en Romanos capítulo 12, el verso 2, nos dice: no se conformen a este siglo, sino que se deben de transformar por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que no debemos caer en la trampa del diablo, porque hoy el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y nosotros no debemos seguir ese caminar, porque la Biblia dice que cuando nosotros tomamos esa ruta, estamos destinados al fracaso. Así que este tiempo es la oportunidad de poder brillar en medio de estas circunstancias, en medio de lo que está pasando, dando testimonio a través de nuestras obras, para que nuestra vida verdaderamente se comporte como imitadores de Dios y no como imitadores de aquellos que no están haciendo lo bueno. ¿Qué otra cosa el Señor nos llama a dejar a través de lo que estamos viviendo? Y por medio de esto que Isaías nos dice en el capítulo 1, bueno, nos dice que debemos dejar a un lado la religiosidad. Y por eso vemos que en el verso 11, a partir del verso 11, el Señor dice de esta manera: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes
las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Muy a menudo nosotros podemos darnos cuenta que caer en ese tipo de prácticas de religiosidad es muy común. Y la razón es porque cuando nosotros nos relajamos, cuando nosotros dejamos de hacer lo que verdaderamente nos lleva a tener esa perfecta comunión con el Señor, empezamos a hacer cosas que en realidad a Dios no le agradan, no le dan la gloria. Y esto, tal como sucedía en el tiempo de Isaías, los judíos hacían todo esto, pero realmente lo hacían de una forma superficial. Y el Señor dice, todo esto es vano. En otras palabras, no sirve. Por lo cual, Dios no quiere rituales vacíos, donde los corazones están llenos de prejuicios, están llenos de resentimiento, están llenos de amargura, de altanerías, de todo aquello que realmente no trae gloria a Dios y que precisamente es lo que no permite que el corazón pueda percibir y pueda tener comunión con Dios. Pero realmente nosotros tenemos que entender que Dios está buscando en su pueblo verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Jesús dijo en su palabra, en el libro de Mateo, en el capítulo 12, verso 7, si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con la perspectiva que nosotros tenemos de Dios, con la perspectiva que nosotros tenemos de la iglesia, con la perspectiva que nosotros tenemos de las personas. Por lo tanto, cuando nosotros dejamos de hacer lo que le trae gloria a Dios, nos convertimos en religiosos. Así que Dios quiere que en este tiempo nuestra vida sea una vida que le traiga gloria y que nosotros podamos vivir vidas plenas, vidas que verdaderamente estén fundadas en sus promesas, en su palabra, en su verdad, en la obra de Jesús y no en lo que nosotros podamos hacer. Bien, ¿qué otra cosa el Señor nos llama a hacer en este tiempo y que necesitamos examinar nuestra vida? Necesitamos ver dónde estamos parados, lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y el Señor nos dice que debemos dejar de hacer lo malo. Miren cómo el Señor se dirige en la palabra y dice, lavaos y limpiaos. Isaías capítulo 1, verso 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Y esta parte, dejar de hacer lo malo, muchas veces nosotros pensamos que dejar de hacer lo malo tiene que ver con emborracharse, tiene que ver con fornicar, tiene que ver con robar, pero más que eso tiene que ver con una actitud del corazón. ¿Sí? Tiene que ver con la forma en cómo nosotros nos estamos conduciendo en la vida, en qué perspectiva tenemos de Dios y qué perspectiva tenemos de los demás. ¿Por qué razón? Hay un ejemplo claro en las Escrituras y siempre me gusta este ejemplo y tiene que ver con la vida de David y con la vida de
Saúl. Y encontramos aquí que aunque si pudiéramos poner en la balanza, humanamente hablando, las cosas malas que hizo David contra las cosas malas que hizo Saúl antes de que fuese desechado, pudiésemos pensar que el que saldría mejor librado fuese Saúl. Pero la Biblia dice que Dios no ve lo que nuestros ojos ven. La Biblia dice que Él pesa el corazón. Y por lo tanto, Él estaba viendo en David un corazón conforme al corazón de Dios. Pero en Saúl estaba viendo un corazón conforme lo que el mundo hace. ¿Cuál es la diferencia? La actitud. Cuando David fue confrontado, él se arrepintió genuinamente, pidió perdón y él decidió cambiar y reconocer más bien que había pecado delante del Señor. Pero no así con Saúl. Él determinó por su propia perspectiva que lo que estaba haciendo conforme a su parámetro estaba bien, pero delante de Dios no era así. Por lo tanto, en este tiempo el Señor dice en Romanos capítulo 1, verso 18, para que nosotros entendamos que no hay cosa más importante que el que nosotros le demos la gloria a Dios. Dice en Romanos capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una de las cosas que nosotros debemos reconocer y entender es que debemos abandonar toda actitud de altivez, de soberbia, de arrogancia, de cosas que no le traen gloria a Dios y que por lo tanto también son un mal testimonio para las demás personas. Así que nosotros debemos entender que lo que Dios quiere es que nos quiere arropar de su amor y de su misericordia, pero que todo depende de lo que nosotros querramos. Cada vez que nosotros somos injustos con los demás, estamos deteniendo la verdad, estamos deteniendo la justicia con nuestra mala manera de hacer las cosas. Y eso es bien importante. Ahora bien, el Señor nos llama a hacer cosas que son las que nos van a sacar adelante. Y por ejemplo, como punto número 4 tenemos que Él nos dice, aprende a hacer el bien. Aprender a hacer el bien tiene que ver con una decisión del corazón. Por eso dice en Isaías capítulo 1, verso 17, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Esto tiene que ver con una decisión, pero también con un proceso. Porque cuando nosotros decidimos en nuestro corazón hacer el bien, entonces nuestro corazón va a tomar y empezar a vivir en el hábito de ser siervos a la manera de Jesús. Cosa que no es de la noche a la mañana, pero que nosotros lo debemos hacer una práctica y un hábito. Así que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, verso 21, que la única forma de poder dejar de hacer lo malo es haciendo el bien. Por eso dice en Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que el remedio para dejar de hacer lo malo es decidirse a hacer lo bueno. Encontramos también que lo otro que nos va a llevar a salir de todo aquello que el mundo está viviendo hoy es que
debemos presentar adoración verdadera. Porque dice el Señor, si ya tomaste la decisión, número uno, de dejar lo que el mundo, la corriente del mundo te está trayendo, si ya tomaste la decisión de dejar eso que es religioso, si tomaste la decisión de hacer lo bueno, entonces sí, dice el Señor, venid luego, en Isaías capítulo 1, en el texto que nos ocupa, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver que cuando nosotros, como dice el Salmo 51, cuando un corazón contrito y humillado viene delante de Dios, con el deseo de adorar, con el deseo de hacer la voluntad de Dios, esto para Dios es la verdadera adoración. Un corazón que está dispuesto a escuchar a Dios, que está dispuesto a ser dirigido por el Señor para hacer su voluntad, es un corazón que Dios jamás va a despreciar. Por lo tanto, hay algo que nosotros necesitamos verdaderamente definir y examinar en nuestro corazón. No caigamos en el error de querer ser dirigidos por los deseos engañosos. La Biblia dice que si hay algo que es más perverso y engañoso que todas las cosas, es el corazón. Por eso es importante que nosotros tomemos la decisión genuina de querer ser dirigidos por el Señor. Y sobre todo una cosa importante, hay que dejar a un lado la arrogancia, la soberbia, y como dice su palabra, necesitamos día con día revestirnos de humildad. Por eso la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 3, verso 17, cuando hablamos de un corazón genuino, un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios, Dios nos dice de esta manera en Santiago 3:17, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En otras palabras, no es una forma de hacer las cosas a mi manera, sino una forma de hacer las cosas con humildad y sujeción a, sobre todo, a nuestras figuras de autoridad. Ahora bien, el Señor nos llama a tomar una decisión bien importante en todo esto, y es que debemos elegir el camino de la vida. Esto no se da como una casualidad. Esto no se da porque tú y yo estemos asistiendo a una iglesia. No se da porque muchas veces incluso estemos orando en nuestra forma, sino que el Señor dice que debemos elegir el camino de vida. Por eso Isaías 1:19 nos dice, si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Esta es una decisión. Esta es una actitud que nosotros debemos de tomar para con Dios. No solamente de querer caminar para que nos vaya bien, sino de querer escuchar la voz de Dios para ser dirigidos por Él. Así que el Señor nos llama a tomar esta decisión para nuestras vidas, pero también para la de nuestras familias, para que a ellos les vaya bien, para que ellos verdaderamente sean de bendición para las demás gentes. Así que no debemos de permitir, sobre todo en este tiempo, que las circunstancias, que lo que se está viviendo sea lo que determine nuestro rumbo, sino que debe ser
el que nosotros podamos elegir lo correcto. Aún en medio de las circunstancias difíciles, nosotros estamos llamados a decidir por lo correcto. Así que el Señor nos llama a que debemos decidir obedecer para que recibamos el bien que Él nos quiere dar. Bien, y ya para terminar, el Señor nos llama a algo bien interesante. No debemos equivocarnos en esto. Y como punto número 7, encontramos que la desobediencia, la rebeldía, tiene una justa retribución. Por eso es que el Señor nos llama en este tiempo a que nosotros debemos tener claro que la decisión que tomemos nos va a llevar a recibir lo bueno, a cosechar lo bueno o a cosechar lo malo que nosotros sembremos. Por eso dice en Isaías capítulo 1, verso 20, si no quisieres y si fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esto tiene una tremenda repercusión en la vida de aquellos que son indiferentes al llamado de Dios, que son indiferentes a las personas que muchas veces les aconsejan. Y el Señor es claro y nos dice que si no queremos obedecer, entonces va a venir el mal sobre aquellos que deciden escoger lo malo. Por eso es que Dios nos amonesta en su palabra al decirnos que nuestro corazón no debe ser engañado. En Gálatas capítulo 1, versos 7 y 8 nos dice, no se engañen. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Cada uno va a cosechar lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza pecaminosa va a cosechar destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Por lo tanto, no es que Dios quiere castigarnos y Dios quiere que nosotros recibamos lo malo. Es que esa no es la voluntad de Dios. Lo que sí es cierto es que nosotros tomamos la decisión de recibir lo bueno de Dios o recibir lo que el mundo está recibiendo, lo malo, pero el mundo recibe eso porque ha decidido vivir apartado de Dios, ha decidido vivir haciendo lo malo, haciendo aquello que, aún sabiendo muchas veces, les va a traer destrucción y dolor. Así que creo que este tiempo es un tiempo en el cual Dios nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando al cambio verdadero, al cambio donde nuestra vida verdaderamente se debe de enfocar en lo verdadero y no en lo superfluo. Por eso es que vemos que en el Nuevo Testamento muchas veces nosotros pensamos, no, es que eso el Señor lo dijo en el Antiguo Testamento. Pero veamos en Colosenses capítulo 3, verso 25 lo que el Señor dice. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea, Dios es justo y como es justo, lo que nosotros decidamos en nuestra vida, lo que decidamos sembrar, pues eso vamos a cosechar. No podemos cosechar algo diferente. Pero encontramos aquí unos versículos de la Escritura que están en Deuteronomio capítulo 28, versos del 58 al 61, algo que llama la atención y que debemos nosotros tomar muy en cuenta, sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir esta pandemia y que no es casualidad. Dios lo que está haciendo es un llamado de atención, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a que nuestras vidas se definan por lo correcto, por lo verdadero, por lo eterno. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28 del 58 al 61,
si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán. Por esta razón, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Esta parte de la Escritura nos hace ver que lo que estamos viviendo hoy es algo que Dios está usando. Muchos y hemos entendido que no fue Dios el que la provocó, pero sí Dios la permitió con un propósito. Y aquí es donde nosotros debemos de poner mucho énfasis al entender que si Dios está permitiendo esto y que nos ha hecho ver qué tan frágiles somos en el mundo, que no hay poderoso que haya podido detener esto que está sufriendo el mundo, que no hay ciencia que haya podido buscar una solución a estas alturas, y todavía se dice que va a pasar tiempo para que esto suceda, pero podemos entender algo. Dios lo que está haciendo es llamando en este tiempo a que los que ya Él tiene destinados para salvación abran su corazón. Está sucediendo con mucha gente. Está sucediendo el que muchos se están dando cuenta de que sus vidas, al desmoronarse, al estar en esta condición de debilidad, han entendido que la única solución se llama Jesucristo. Por lo tanto, en este tiempo, el llamado de Dios para todos, incluso los que ya creímos, es a cambiar nuestra forma de vivir, a cambiar nuestra forma de actuar, a verdaderamente ser genuinos, adorar a Dios con todo nuestro corazón. Que veamos que en este tiempo, aún en lo que nosotros pudiéramos haber confiado, no nos ha servido de nada. Y que cuando esto se termine, todo lo que estaba aquí abajo se va a quedar. Así que no estemos divagando en nuestro corazón, sino más bien tomemos la sincera decisión de que ahora decir al Señor, Señor, como dijo sus siervos, muchos de sus siervos, heme aquí, envíame a mí. Y como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De esa manera genuina debemos hacerlo. Y bien, creo que esta palabra que Dios ha traído a nuestro corazón, la debemos de meditar y la debemos de analizar para nuestra vida. Y quiero ya para terminar orar por aquellos que quizá en algún momento dado no han tomado una decisión por Cristo Jesús. Y en este tiempo es importante, ahora más que nunca, entender que si nosotros no tenemos a Cristo en el corazón, de nada sirve lo que podamos hacer y lo que podamos tener. Por lo tanto, yo invito a todo aquel que nunca ha hecho una decisión por Cristo a hacer esta oración que le va a llevar a que las puertas se abran para recibir la vida eterna. Y quiero que oren conmigo diciendo de esta manera: Padre, en este día yo reconozco con todo mi corazón que he vivido apartado de ti, que he hecho lo malo. Reconozco cuánto te necesito.
Por eso te pido en este día que vengas a mi corazón, que tomes el control de mi vida, que tomes la dirección de mi vida. Y te ruego que perdones mi pecado, que perdones mi maldad, porque quiero caminar contigo todos los días que me dejen esta tierra. Gracias por haber pagado mi pecado en la cruz del Calvario. Te bendigo en esta hora y te reconozco como mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús. Amén.